Desde el principio de la narrativa del Éxodo, se traza un conflicto dramático y espiritual entre el Dios de Israel y el poder humano encarnado en Faraón. Este no es simplemente un relato político o histórico, sino un choque de cosmovisiones, una teocracia invisible guiada por Yahvé frente a una monarquía absolutista, donde el rey se consideraba un Dios viviente. Moisés, escogido por Yahvé, se presenta como el instrumento de liberación para un pueblo esclavizado por siglos. En este relato lineal y profundo, no solo observamos los hechos, sino que nos adentramos en el pensamiento, emociones y transformación de Moisés. Contemplamos el endurecimiento progresivo del corazón de Faraón, resistiendo no simplemente a un hombre, sino al Dios del cielo. Y presenciamos el despliegue extraordinario del poder divino, mediante señales y maravillas que no solo sacuden los fundamentos del imperio egipcio, sino que exponen la vaciedad de sus dioses y transforman la historia de la salvación. Moisés no comienza esta historia como un héroe confiado. Al contrario, su primer encuentro con Dios en la zarza ardiente está impregnado de temor, duda y sensación de incompetencia, como leemos en Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: «He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová?». Esta frase no es solo una excusa, es el reflejo de una identidad quebrada por años de exilio y fracaso. Moisés, antes príncipe de Egipto, ahora es un pastor del desierto que duda de sí mismo. Dios, sin embargo, no lo reprende, le da señales, le da un plan, le da un compañero, pero sobre todo, le da una identidad nueva, aunque Moisés aún insiste con otra objeción. «Ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, soy tardo en el habla y torpe de lengua». Éxodo 4:10. Yahvé responde con paciencia: «¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo Jehová?». Éxodo 4:11. Así, cada una de las inseguridades de Moisés es respondida con una afirmación del carácter divino. Más adelante, en Éxodo 6:12, Moisés continúa mostrando resistencia. «He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios?». Este lamento demuestra que, en su mente, aún prevalece una lógica humana. La lógica de la capacidad, la elocuencia, la jerarquía. Pero Dios le ofrece una perspectiva celestial, donde el poder no radica en la habilidad humana, sino en la obediencia al llamado divino. Finalmente, como leemos en Éxodo 7:1, Dios establece la dimensión espiritual y simbólica del rol de Moisés. Jehová dijo a Moisés: «Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta». Esta declaración eleva la autoridad de Moisés por encima de cualquier poder terrenal. No porque él posea divinidad alguna, sino porque hablará en nombre del Creador mismo. El término Dios para Faraón no sugiere deificación, sino representación absoluta del poder celestial. Moisés no hablará por sí mismo, será el canal directo de la voluntad divina. En el contexto cultural egipcio, donde Faraón se concebía a sí mismo como un dios hijo de Ra, esta afirmación de Yahvé es una inversión de la jerarquía espiritual. En otras palabras, Moisés, el pastor del desierto, será para Faraón lo que éste cree ser para el mundo: la voz de lo divino. Así se establece el campo de batalla. No es solo Israel quien está en juego, sino la verdad acerca de quién es verdaderamente Dios. Este principio tiene poderosas implicaciones espirituales. Dios sigue eligiendo a personas débiles, inseguras, con pasados difíciles para manifestar su gloria. Como dice 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Moisés es el paradigma del siervo que no confía en su talento, sino en la presencia del Yed-Shadow, que lo envía. Su historia nos recuerda que el llamado de Dios no depende de la elocuencia, sino de la disposición a obedecer. Y es precisamente en esta obediencia progresiva
en este proceso de transformación de Moisés, donde se abre camino la verdadera libertad. No solo la libertad del pueblo hebreo, sino la libertad interior del propio Moisés. De esclavo del miedo, pasa a ser mensajero de la esperanza. De fugitivo avergonzado, se convierte en embajador del cielo. En este sentido, la vocación de Moisés es también nuestra historia. Nos enseña que Dios no busca a los más hábiles, sino a los disponibles. Que su plan comienza cuando nuestros pretextos terminan, y que frente al faraón de este mundo, sea este la opresión, el miedo, la injusticia o el pecado, Dios sigue levantando libertadores con corazón quebrantado, pero fe fortalecida. El papel de Aarón en la narrativa del Éxodo es mucho más que el de un simple asistente o acompañante. Aarón encarna la figura del portavoz profético, el canal humano por el cual se comunica la revelación divina. Como vemos en Éxodo 4:16, Él hablará por ti al pueblo, y Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Esta estructura comunicativa entre Yahvé, Moisés y Aarón revela una jerarquía espiritual. Dios habla a Moisés, Moisés a Aarón, y Aarón al pueblo o a Faraón. No es casualidad. Es un diseño pedagógico que recalca la importancia de la fidelidad al mensaje revelado. Aarón, entonces, no debía hablar por su cuenta, ni interpretar a su manera lo que Moisés decía. Él era un profeta, en el sentido original del término, un vocero, alguien que dice exactamente lo que ha oído. Esta característica define la esencia del profetismo bíblico, como confirma Éxodo 7:2. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón. La revelación no admite ediciones humanas, porque no es palabra del hombre, sino palabra viva de Dios. Esta disposición también protege la integridad del mensaje. Yahvé no deja espacio para ambigüedades. Cada palabra pronunciada debía estar alineada con su voluntad. En este sentido, Aarón es un modelo de fidelidad profética, pero también un recordatorio de la fragilidad humana, ya que más adelante sería el mismo Aarón quien, por temor al pueblo, construiría un becerro de oro. Éxodo 32:1 o 4. Esto nos enseña que el rol profético exige no solo fidelidad vocal, sino fidelidad de carácter. Además, en un contexto en el que Moisés temía por su falta de elocuencia, Éxodo 4:10, Aarón representa el apoyo providencial de Dios para que su plan no se frustre por las debilidades humanas. Aarón habla con fluidez, pero Moisés posee la revelación. Juntos encarnan el principio paulino de que los miembros del cuerpo tienen necesidad unos de otros. 1 Corintios 12:21. Desde una perspectiva espiritual, esto resalta un principio de humildad y cooperación en el ministerio. No todos son llamados a ser líderes visibles como Moisés, pero cada rol profético tiene valor cuando refleja fielmente la voz de Dios. Hoy más que nunca, en un mundo saturado de opiniones y discursos vacíos, el llamado a hablar como Aarón, es decir, solo lo que Dios ha mandado, es vital. Uno de los temas más complejos y discutidos en el libro de Éxodo y en toda la teología bíblica es el endurecimiento del corazón de Faraón. A primera vista, este concepto plantea una inquietante pregunta. ¿Cómo puede ser responsable Faraón si es Dios quien endurece su corazón? Esta preocupación nace, por ejemplo, del versículo Éxodo 7:3, donde Dios dice a Moisés: «Pero yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré mis señales y prodigios en la tierra de Egipto». Pero una lectura atenta del relato revela que el endurecimiento no es un acto unilateral ni injusto de parte de Dios, sino parte de un proceso progresivo y justo que involucra la voluntad del propio Faraón. Antes de que Dios declare que endurecerá su corazón, Faraón ya había mostrado su orgullo y su rechazo abierto a la autoridad de Dios. Como leemos en Éxodo 5:2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí, Faraón desprecia activamente a Dios, no porque haya sido forzado a hacerlo, sino por decisión propia.
Este es el punto de partida del endurecimiento, la libre elección de rechazar a Dios. En varias ocasiones posteriores, es el mismo Faraón quien toma la decisión de endurecer su corazón. Esto indica que la resistencia proviene de él mismo. Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Éxodo 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, volvió a pecar, y endureció su corazón, él y sus siervos. En estos textos, Faraón responde al alivio de las plagas con más rebeldía. La misericordia de Dios no lo mueve al arrepentimiento, sino a una actitud más obstinada. Su corazón se vuelve más insensible con cada rechazo. En otros versículos, el texto simplemente dice que el corazón de Faraón se endureció, pero no dice quién causó ese endurecimiento. Esta ambigüedad refleja el resultado acumulado de su resistencia continua. Éxodo 7:13. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Éxodo 7:22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Aquí, el silencio sobre la gente sugiere que el endurecimiento ya se está consolidando como una condición espiritual interna. El corazón de Faraón se ha vuelto resistente por hábito, fruto de una cadena de rechazos. Después de varios actos de rebelión por parte de Faraón, el texto comienza a decir que es Dios quien endurece su corazón. Pero esto no es una imposición injusta, sino una forma de juicio. Dios confirma lo que Faraón ya había decidido por sí mismo. Éxodo 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Éxodo 10:20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no dejó ir a los hijos de Israel. Éxodo 10:27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. Éxodo 11:10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel. Este endurecimiento divino es un acto de juicio justo, no una manipulación. Es como si Dios dijera: ya que persistes en rechazarme, afirmo tu decisión y la uso para mostrar mi gloria. Como él mismo declara en Éxodo 9:16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El objetivo de este proceso no es simplemente castigar, sino revelar el poder, la santidad y la soberanía de Dios, no solo a Israel, sino también a Egipto y a todas las naciones. Las plagas no fueron solo actos de juicio, sino lecciones vivas que mostraban quién es el verdadero Dios. De hecho, incluso en medio del juicio, Dios deja abierta una puerta a la misericordia. Algunos egipcios temieron a Dios y obedecieron. Los siervos de Faraón, el que temía la palabra de Jehová, hizo huir pronto sus criados y su ganado a casa. Éxodo 9:20. Y más adelante, una multitud mixta se une al pueblo de Israel en su salida. También subió con ellos grande multitud, de toda clase de gentes. Éxodo 12:38. Esto muestra que Dios no cerró la puerta a todos los egipcios, solo confirmó el juicio sobre quien persistentemente lo rechazó. El relato del faraón no es solo historia antigua, es una advertencia vigente para todo corazón humano. Cuando una persona escucha la voz de Dios y la ignora, su corazón se vuelve cada vez más insensible. La palabra lo expresa claramente en Hebreos 3:15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada vez que rechazamos la verdad de Dios, crece el riesgo de no poder escucharla más adelante. La dureza no surge de un solo acto, sino de una acumulación de desprecio. Por eso, como advierte también Pablo en Romanos 2:5,
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. El endurecimiento del corazón de Faraón revela dos cosas a la vez: la justicia implacable de Dios y su misericordia persistente para quienes se humillan. Es un llamado a que nadie juegue con la paciencia divina, pero también una invitación a acercarse a su gracia antes de que sea tarde. Como dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy es el día para abrir el corazón, dejar la terquedad y responder al Dios que sigue mostrando su poder para salvar. En la narrativa del Éxodo, cada plaga enviada sobre Egipto no fue un simple desastre natural ni una coincidencia climática, sino una confrontación directa entre Yahvé y el sistema religioso egipcio. Como lo declara abiertamente Dios en Éxodo 12:12, y contra todos los dioses de Egipto haré juicios, yo Jehová. Aquí se establece que el conflicto no es meramente entre dos líderes humanos, Moisés y Faraón, sino entre el Dios verdadero y las divinidades paganas que sostenían espiritual, cultural y políticamente al imperio egipcio. Egipto era una civilización profundamente religiosa, con un vasto panteón de deidades asociadas a aspectos naturales y cósmicos. La primera plaga, la conversión del Nilo en sangre, ataca a Hapi, el dios del Nilo, considerado proveedor de fertilidad y sustento. Según el relato de Éxodo 7:17, Dios dice: «En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre». Este acto no solo produce consecuencias físicas, muerte de peces, hedor, escasez de agua, sino una humillación espiritual pública de una de las deidades más veneradas. En otras palabras, Yahvé no solo libera a su pueblo, sino que revela su soberanía suprema sobre todo el universo creado, anulando la supuesta autoridad de los ídolos egipcios. Cada una de las 10 plagas sigue esta lógica de confrontación. La invasión de ranas afecta a Heket, la diosa con cabeza de rana. La plaga de ganado toca a Apis, símbolo de fertilidad bovina. La oscuridad ataca a Ra, el dios del sol. Lo que parecía natural tiene una dimensión espiritual profunda. Yahvé está desmantelando, uno por uno, los pilares teológicos de Egipto. Este conflicto trasciende lo inmediato. Como lo vemos en Éxodo 9:14-16, Dios declara: «Para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra». Es decir, estas acciones tienen una dimensión evangelizadora. Demostrar que solo hay un Dios verdadero, capaz de hacer justicia, juicio y redención. Las plagas son, así, una teofanía pedagógica. Uno de los elementos más recurrentes y simbólicamente ricos en esta confrontación es la vara de Moisés, también llamada la vara de Dios. Éxodo 4:20. Su uso no es incidental, sino profundamente revelador. Como se narra en Éxodo 7:10, vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Este acto es una réplica del primer signo mostrado por Dios a Moisés en el desierto, Éxodo 4:3. Pero en el contexto de la corte egipcia, su significado se multiplica. La serpiente era símbolo de autoridad real en Egipto. El uraeus o cobra real adornaba la corona del faraón. Al transformar la vara en culebra, Yahvé está diciendo: «Mi autoridad supera la tuya, faraón». La escena adquiere aún más fuerza cuando los magos egipcios logran imitar la señal. Éxodo 7:11. Pero su poder queda ridiculizado. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Éxodo 7:12. Este gesto encierra una lección teológica contundente. En la cultura egipcia, devorar implicaba absorber poder. Yahvé no solo iguala la magia egipcia, la sobrepasa, la consume, la despoja de su legitimidad. La vara, entonces, representa mucho más que un instrumento físico. Es el cetro del juicio divino, el símbolo visible de la autoridad invisible de Dios. Es la misma vara que dividirá el mar rojo. Éxodo 14:16. Hará brotar agua de la roca.
Éxodo 17:5-6, y será levantada como estandarte de intercesión. Éxodo 17:11. En manos humanas es un cayado común. En manos de Dios se convierte en instrumento de redención y manifestación de su gloria. Este simbolismo tiene aplicaciones espirituales hoy. Nuestra fe, aunque sencilla como una vara de pastor, se convierte en canal de poder cuando está alineada con el mandato de Dios. No se trata de lo que somos o tenemos, sino de quién nos envía y para qué propósito. Como dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así, la vara de Moisés y las plagas sobre Egipto nos enseñan que Dios no es uno entre muchos. Él es el único Dios. Todo lo que se oponga a su voluntad, sea idolatría, injusticia o falsa religión, será finalmente confrontado y vencido. Hoy también hay Nilos que la humanidad adora: la ciencia sin Dios, el poder político sin justicia, el dinero como fuente de seguridad, y Dios, como en Egipto, sigue recordando que toda fuente de vida, de provisión y de esperanza solo tiene sentido cuando fluye de Él. Que estas verdades nos llamen a abandonar la idolatría, a confiar en el verdadero Dios y a levantar, como Moisés, la vara que Él ha puesto en nuestras manos. Una de las características distintivas de la narrativa del Éxodo es la multiplicación de señales y prodigios como expresión del poder redentor y revelador de Dios. Estas no deben confundirse con actos de magia o ilusión, como los realizados por los magos del faraón, como leemos en Éxodo 7:3-4. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Aquí no se trata de entretener ni de manipular, sino de declarar el juicio y la gloria de Yahvé. Las señales de Dios tienen una finalidad pedagógica: enseñar quién es el verdadero Dios. También poseen una intención espiritual: invitar al arrepentimiento, provocar fe y establecer la supremacía divina sobre los poderes humanos y espirituales. A diferencia de los encantamientos de los magos egipcios, estas señales operan sobre la realidad misma, no sobre la percepción. No hay engaño ni artificio, solo manifestación de la voluntad divina. Un ejemplo claro lo vemos en la primera plaga: la transformación del agua del Nilo en sangre. Según Éxodo 7:19-21, el agua del río, los estanques, depósitos y hasta las vasijas se convirtieron en sangre. Los peces murieron, el río se corrompió y el hedor llenó la tierra. Pero más allá del desastre ecológico, lo que se quebró fue un símbolo nacional y religioso. El Nilo, considerado fuente de vida, era visto como una manifestación del dios Hapi. Convertirlo en sangre fue convertir su dios en ruina. Este milagro no solo evidenció el poder de Dios, sino que obligó a los egipcios a actuar en desesperación, como lo vemos en Éxodo 7:24. Y todos los egipcios cavaron pozos junto al río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Este detalle revela cómo las señales divinas conducen al límite la autosuficiencia humana. Los dioses de Egipto no pudieron revertir la plaga, y sus sacerdotes no ofrecieron solución. Solo cavar pozos, un acto de esfuerzo humano, servía como paliativo temporal, pero no revertía la maldición. En este sentido, las señales divinas en Egipto operan con sincronía exacta. Se ejecutan según mandato preciso, con efectos visibles y con un mensaje teológico claro. Yahvé es Señor sobre la naturaleza, el tiempo, la vida y la muerte. Cada prodigio es un sermón encarnado, una predicación en acción que interpela tanto a Faraón como al pueblo. Ante tal despliegue de poder, cabría esperar una respuesta de sumisión o arrepentimiento. Pero lo que encontramos es un progresivo endurecimiento del corazón del Faraón, como leemos en Éxodo 7:13. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Esta frase revela no solo una respuesta emocional, sino una disposición espiritual cerrada a la verdad. Más aún, la dureza se manifiesta también en indiferencia.
según el relato de Éxodo 7:23. Y volvió Faraón y entró en su casa, y no dio atención tampoco a esto. Es decir, a pesar del sufrimiento del pueblo, del hedor del Nilo, de la muerte de los peces y del colapso del sistema hidráulico, Faraón se retira a su comodidad. Este gesto no es neutral, es una forma de rebelión. En contraste, el pueblo egipcio empieza a notar la gravedad de la situación. Aunque no se registra una conversión colectiva, hay signos de conciencia creciente. Los egipcios cavan pozos. Más adelante, algunos escucharán las advertencias de Moisés y se protegerán del granizo. Éxodo 9:20. E incluso los mismos siervos del faraón llegarán a suplicarle que libere a Israel. Aún no sabes que Egipto está destruido. Éxodo 10:7. Este contraste es revelador. Mientras el poder enceguece a Faraón, el sufrimiento sensibiliza al pueblo. La aflicción abre puertas a la verdad que el orgullo había cerrado. Así, la pedagogía divina no apunta solo a destruir, sino a revelar, a despertar, a salvar, como dice el Salmo 119:71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Hoy, como entonces, la dureza puede impedirnos ver lo evidente. Pero también hoy, como entonces, Dios habla por medio de señales. No necesariamente milagrosas, pero sí contundentes, que buscan nuestra atención, que podamos, como pueblo, leer los tiempos, cavar pozos de arrepentimiento y reconocer que solo Yahvé tiene poder sobre la vida, la historia y el destino eterno. La historia de Moisés y Faraón no es solo un relato antiguo, nos interpela hoy. ¿Qué nilos adoramos? ¿Qué estructuras nos esclavizan? ¿Cómo reaccionamos ante el llamado de Dios a liberar, obedecer o proclamar? Como Moisés, quizás sintamos miedo, insuficiencia o debilidad. Pero Dios no busca elocuencia, sino obediencia. Él promete estar con nosotros, darnos palabras y hacer prodigios por medio de nuestra fidelidad. Como Faraón, podemos endurecer nuestro corazón, podemos racionalizar los juicios, atribuirlos a causas naturales o confiar en nuestra ciencia y poder. Pero eso no detendrá la mano de Dios. Y como Aarón, podemos ser voceros de otros, instrumentos de mensaje divino. No todos somos Moisés, pero todos podemos ser Aarón para alguien. Según el relato de Éxodo 7:5, sabrán los egipcios que yo soy Jehová. La revelación de Dios no se limita a Israel. Dios desea ser conocido entre todas las naciones. Su juicio es una pedagogía, su misericordia una invitación. El mensaje del Éxodo es claro. Dios se revela, libera, confronta y transforma. Lo hizo entonces, lo hace hoy, y seguirá haciéndolo hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10-11. Este relato es una llamada a la fe activa, a la adoración pura y a la obediencia radical. Porque aún hoy, como leemos en Hebreos 3:15, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.